Bueno, vamos a trabajar los dos conceptos estoicos que son el logos y el neuma, ya que pueden generar a veces un poco de dudas y a mí la verdad es que me fueron complejos de ser capaz de entender a primeras. Bueno, para empezar, el término logos, que es más que polisémico en griego, significa literalmente razón, palabra o discurso. Pero en la filosofía estoica adquiere un significado más profundo y más específico. El logos es el principio racional y activo que gobierna y estructura todo el cosmos. Principio racional y activo que gobierna y estructura todo el cosmos. Es una inteligencia cósmica, una especie de razón universal. Sería el equivalente a Dios, pero en sentido estoico, o sea, el equivalente al Dios cristiano, pero en sentido estoico, ¿vale? Se trata de un principio activo, es decir, está en este momento activo, no creó y ya no existe, sino que está activo, es eterno y divino, y garantiza la racionalidad y el orden del universo. Todo sucede necesariamente según el orden impuesto por el logos. Todo sucede necesariamente según el orden impuesto por el logos. De aquí vendrá ese determinismo y hablaremos también de él en otro vídeo, porque aquí hay una confusión muy habitual entre si ese determinismo estoico y esa libertad a la vez también estoica, ¿no? Ese conflicto que tienen. Pero bueno, que es muy sencillo y lo veremos en otro vídeo. Este logos también no es algo externo al universo, sino que está dentro del cosmos, es inmanente y lo impregna todo. Es un panteísmo. Ese Dios está en todas las cosas. No existe realidad alguna separada de él. El logos es la ley universal que conecta y determina las cosas. Es la ley universal que conecta y determina las cosas, es decir, garantiza que nada ocurre al azar, sino por estricta necesidad causal. Aquí tenemos el determinismo. El logos garantiza que nada ocurre por azar, sino por estricta necesidad causal. Podríamos decir que, por ejemplo, que la gravedad lo que hace es explicar el movimiento ordenado de los planetas en la física moderna, y en el estoicismo, el logos sería quien aseguraría que todo acontecimiento en la naturaleza se produce según una serie de leyes racionales eternas. Entonces esto sería lo que sería el concepto de logos en el estoicismo, en los estoicos. Después el concepto de neuma en los estoicos, recordamos que eh, Anaxímenes ya había propuesto que el aire, que el neuma, era el principio del cosmos, pero aquí tiene una versión un poco diferente. Para Anaxímenes era el aire como arjé, pero aquí ellos no lo presentan como un arjé. El neuma, lo que significa literalmente pues es ese soplo, ese aliento, pero con una perspectiva más como espíritu vital. Decía Anaxímenes que para él el arjé era el aire, porque él cuando veía que una persona moría, exhalaba un último aliento, ¿no? Un último neuma, un último aire. Bueno, pues para ellos este concepto fundamental en su física estoica, estamos hablando de la física, tiene una distinción muy clara de logos. El neuma, por ejemplo, es una sustancia material, decíamos, muy sutil, y este es un concepto que ellos remarcan. El neuma es una sustancia material muy sutil, hecha principalmente de fuego y aire. ¿Vale? Hablamos de que está hecha de fuego y aire. Funciona como principio vital, es decir, algo material, pero tan fino y sutil que penetra en todas las cosas materiales, impregnándolas y dotándolas de vida y cohesión interna. Es decir, es un principio vital, el neuma,
Es material, pero tan fino y sutil que penetra en todas las cosas materiales, impregnándolas y dotándolas de vida y cohesión interna. ¿Vale? O sea que el neuma es algo material, es algo que existe, es físico. El neuma además tiene diferentes grados de intensidad y presencia en las cosas, en aquellos objetos que son como por ejemplo una piedra o la tierra, es decir, que son inanimados, actúa simplemente como una cohesión física, simplemente los cohesiona. En objetos inanimados, como mera cohesión física. En plantas y animales, actúa como un principio vital básico. En el ser humano, además, el neuma adquiere su máxima intensidad y calidad también, al manifestarse como razón, pensamiento y lenguaje articulado. En el ser humano, el neuma se manifiesta como razón, pensamiento y lenguaje articulado. Por lo tanto, el neuma explica desde la estabilidad física de las cosas hasta la actividad racional y mental de los humanos. Decíamos que en objetos inanimados se veía como una mera cohesión física lo que es su trabajo, el trabajo del neuma. En plantas y animales era un principio simplemente vital y básico, pero en el ser humano se manifiesta como razón, pensamiento e incluso el lenguaje articulado. ¿Vale? Y para poner una analogía, ya que decíamos que la analogía de logos, podríamos decirla como que sería como la gravedad, diremos que el neuma en un cuerpo humano sería como el aire que respiramos, que al entrar en el cuerpo nos mantiene vivos. Y análogamente el neuma universal es la sustancia sutil que anima al cosmos entero. El neuma universal es la sustancia sutil que anima al cosmos entero. Vamos a poner algún ejemplo más y vamos a hacer un ejemplo que a mí me gusta mucho siempre, que es, aunque sea un poco clásico, que es entender al universo como un ser vivo gigantesco. O sea, ese sistema sería un ser vivo, el universo. El logos sería como la mente o la razón de ese ser, el que le da la dirección, el orden y el propósito, mientras que el neuma sería como el aliento, ya que nos estamos refiriendo al significado de neuma, o como la sangre incluso, que circula por todo el cuerpo del cosmos, manteniéndolo pues animado, unido y funcional. Bueno, la razón universal, este logos, necesita de un vehículo al final material, que es el neuma, para manifestarse plenamente, del mismo modo que nuestra mente racional requiere un cuerpo físico para actuar en el mundo. La razón universal, el logos, necesita este vehículo material, el neuma, para manifestarse plenamente, igual que nuestra mente requiere cuerpo físico para actuar en el mundo. Si queremos atrevernos a escalar un poco este concepto a Platón, en comparación con su demiurgo, por ejemplo, podríamos decir que el demiurgo platónico es un artesano externo que ordenaba la materia de forma intencional, pero desde fuera del cosmos, es espiritual, trascendente e independiente del mundo que crea. Sin embargo, el logos estoico es inmanente, o sea, está dentro. ¿Vale? El demiurgo era externo, el logos está dentro, es interno, es inseparable del cosmos, es material, a diferencia del demiurgo que era espiritual, y no es una persona o entidad externa. Bueno, nada, espero que os quede más o menos claro cómo existen estos dos conceptos estoicos que son tremendamente importantes y os puedan servir a lo mejor para un examen, para entenderlo. Saludos.